Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a empezar a estudiar para el segundo parcial o módulo 2, ¿sí? De psicología laboral. En este módulo, para hacer una breve introducción, vamos a ver lo que son las clínicas del trabajo, ¿sí? Vamos a ver que hay 4 clínicas del trabajo, para hacer como una breve síntesis. Tenemos la ergología, en donde el representante va a ser Schwartz. Tenemos la clínica de la actividad, en donde el representante va a ser Claude. Después vamos a tener la psicodinámica del trabajo, en donde el representante es de Jules. Y finalmente la psicosociología, en donde la representante es Dominique Lullier. Dentro de estas 4 clínicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas tienen o toman, digamos, conceptos en común que lo sacan de la concepción francófona de la ergonomía. Recordemos que la ergonomía es una disciplina que se encarga de estudiar al factor humano en el sentido de el ser humano, más que el factor humano, el ser humano en el trabajo, y lo que busca es adoptar, ¿sí?, las condiciones laborales al hombre. Es decir, no busca que el hombre se adapte a las condiciones del trabajo, sino que busca adaptar las condiciones del trabajo al ser humano. Es por esto que hay todo un video donde yo, relato y cuento todo lo que es la ergonomía, las características, los tipos de ergonomías que hay. Lo importante de ahora que quiero remarcar es cuáles son las características que tienen las clínicas a grandes rasgos, para que sea un modo de introducirnos al estudio y que pueda guiarnos un poquito más. Primero que nada, entonces, vamos a tener en cuenta que todas las clínicas del trabajo, estas 4 que nombramos, la clínica de la actividad, la psicodinámica, la ergología y la psicosociología, toman los aportes de la ergonomía, en el sentido en que los aportes más fundamentales que da la ergonomía, además de estudiar al ser humano en el trabajo, es el estudiar la actividad, es decir, diferencia lo que es la tarea de lo que es la actividad. Y lo que dice es que la acción, básicamente la actividad, es aquello que se hace distinto en el repetir de acciones normalizadas. Es decir, una cosa es lo que me dicen que tengo que hacer, la tarea prescripta, y otra cosa diferente va a ser cómo yo interpreto lo que tengo que hacer y cómo lo pongo en acción. Ni que hablar de, cuando ya vamos viendo cada una de las clínicas, que en la actividad, justamente es, la actividad lo que se resiste a la prescripción, en el sentido en que muchas veces sucede que en las situaciones de trabajo no se puede prescribir todo, no se puede prever todo. Hay situaciones de trabajo en donde muchas veces el trabajador se enfrenta a situaciones que desconoce, que van más allá de la planificación que hizo, y frente a las cuales tienen que vérselas y inventar soluciones. Bueno, justamente lo que va a decir, o lo que en todas las clínicas van a estar de acuerdo, es en esta distinción entre lo que es la tarea y lo que es la actividad. Para todas, lo que la acción, en un trabajo, es básicamente posible encontrarla en esos actos que no se repiten igual, sino que es aquello que se hace distinto en un hacer continuo. Esto podríamos ejemplificarlo como, por más que yo dé siempre el mismo contenido, lo doy de una manera diferente cada vez que lo doy. Entonces, ese hacer distinto es lo que hace la actividad, no es lo que yo hago igual, sino que la actividad es aquello que yo hago diferente en el curso de acciones, reiterables, repetitivas. Entonces, para sintetizar y hacer como una breve introducción, nosotros vamos a decir que desde la ergonomía, que es, la disciplina que estudia al, ser humano en el trabajo y que busca adaptar las condiciones del hombre al, adaptar las condiciones, del trabajo al hombre, vamos a saber que se desprenden varias clínicas. Una de las clínicas que vamos a estudiar es la clínica de la actividad,
donde el representante que vamos a tener en cuenta es Claude, Yves Claude. Pero tengan en cuenta también que Marta Santos, hay un texto de Marta Santos, que lo que básicamente hace Marta Santos es resumir brevemente lo que dice Claude en todos sus textos, ¿sí? Bueno, Claude obviamente lo que se va a centrar esta clínica es en el análisis de la actividad, ¿sí? Es decir, va a buscar hablar, vamos a tirar ciertos conceptos claves simplemente para que sirvan de guía para el estudio. O sea, esto no es esto no son los videos correspondientes a cada texto, sino que este primer video es un video introductorio para poder introducirnos después a todos los textos. Así que no se asusten si por ahí ven que es mucho contenido de repente así, sino que es simplemente una guía orientativa para poder después adentrarnos a los textos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la clínica de la actividad, vamos a hablar de que hay ciertos conceptos claves que no se nos pueden pasar de largo a la hora de estudiarlo. Una cosa, un concepto clave, lo vamos a poner en rojo, esos conceptos claves van a ser el género, el estilo profesional. Esos como dos conceptos muy claves que tiene esta clínica. Las características de la actividad, que la van a encontrar también en todos los videos de la clínica de la actividad, que para que ustedes sepan, no se tienen que olvidar que es impersonal, personal, transpersonal, y también es interpersonal. Les recuerdo, esto es solamente a modo de un gran resumen que les hago. Después en los videos de cada clínica ustedes tienen la explicación de todo esto. Pero esto es básicamente para que ustedes sepan qué es lo que no se puede perder de vista a la hora de estudiar esta materia, este contenido y específicamente esta clínica, ¿sí? Bueno, las características de la actividad, entonces también tenemos que tenerlas en cuenta. Y también vamos a tener que tener en cuenta otra característica que son la metodología de acción que va a tener, que son básicamente las formas de intervenir, digamos, como psicólogos laborales, que, digamos, la clínica de la actividad propone dos metodologías de acción, que es la autoconfrontación cruzada y la otra que propone es la instrucción al socias. Bueno, esas son las dos metodologías de acción de esta clínica. Bueno, esos son como los conceptos fundamentales, ¿sí? Recuerden que después en cada texto hay que adentrarnos más, pero son conceptos que no podemos perder de vista de esta clínica. Que el representante es Claude, ¿sí? Bueno, después tenemos otra clínica, que es la clínica de la psicodinámica del trabajo. Bueno, esta clínica de la psicodinámica del trabajo, el representante es Deleuze, ¿sí? Bueno, Deleuze también va a nombrar ciertos conceptos fundamentales de lo que es la clínica del trabajo, que van a ser los siguientes. Va a hablar de un concepto fundamental que vamos a tener que tener en cuenta, es la actividad real. Y como bien lo nombra, digamos, este autor de Deleuze, y como ustedes pueden ver, toma orientaciones desde el psicoanálisis, habla de la psicodinámica del trabajo, porque supone que la organización del trabajo, en el sentido en que, como para hacer un gran resumen, Deleuze comenzó estudiando la patología que generaba el trabajo, y él se dio cuenta que por más allá de que el trabajo generara mucho sufrimiento, también
los trabajadores frente a ese sufrimiento podían abordar o encontrar estrategias para transformar ese sufrimiento en placer. Eso hizo cambiar, digamos, la orientación del estudio de la psicopatología de Deleuze y centrarse en lo que es la psicodinámica, considerando que el trabajo no es una situación patologizante constante, sino que lo que se observa es que el trabajo oscila entre el sufrimiento y el placer, y que la salud, por lo tanto, va a decir Deleuze, es una conquista diaria y por lo tanto es un dinamismo constante entre la transformación de las situaciones de sufrimiento en placer. Pero Deleuze va a decir una cosa muy fundamental y es, oigan, a ver, en el trabajo, para que este sufrimiento se pueda transformar en placer, tiene que, va a decir Deleuze, haber un grupo, un colectivo de trabajo conformado. Es decir, no podemos tener el trabajador alienado, individualizado, porque si está alienado e individualizado no constituye colectivo y no va a poder, como consecuencia de no tener conformado un colectivo, transformar, digamos, o elaborar estrategias defensivas para transformar ese sufrimiento en placer. Es por esto que la psicodinámica del trabajo toma los aportes de Sigaud con el triángulo de la identidad. No sé si ustedes lo escucharon nombrar alguna vez, pero el triángulo de la identidad ya después lo borro, pero es el que pone al ego, a los otros y a lo real. Y entonces lo que dice este triángulo es que no se puede analizar, digamos, que la identidad se constituye a partir de estos tres ejes: el yo, los otros y lo real. Entonces lo que va a decir, digamos, Deleuze, lo que va a tomar, digamos, de este triángulo, va a decir, bueno, el ego va a ser el trabajador, los otros van a ser, digamos, ese colectivo de trabajo, y lo real va a ser las acciones que el trabajador tenga sobre el trabajo, y específicamente va a ser la actividad, en el sentido en que muchas veces, como digamos, él va a hablar de lo que es la actividad real y va a decir, bueno, hay muchas situaciones de trabajo que no se pueden prescribir, que van más allá de la posibilidad del trabajador de otorgarle quizás un sentido a ese nuevo acontecimiento porque es algo nuevo que le sucede, y que frente a esa situación el trabajador se enfrenta con algo real que no le puede poner en palabras, que no lo puede significar. Y que en esa situación entonces es cuando se enfrenta al sufrimiento y a la necesidad, digamos, de recurrir a estrategias creativas que le permitan, digamos, a través de lo que es la inteligencia práctica, poner, digamos, o plasmar básicamente ideas nuevas para poder resolver esas situaciones nuevas que acontecen. Entonces, lo que va a decir Deleuze, como para no marear mucho con esto, es que lo importante va a ser primero, que haya un colectivo, ¿sí? Colectivo de trabajadores. Y para que haya un colectivo de trabajadores tiene que haber dos cosas, va a decir Deleuze: cooperación, que la cooperación justamente va a ser esto es el sentido de trabajar juntos en pos de un objetivo en común, ¿sí? Todos estamos trabajando para lo mismo, para llegar, digamos, en pos de un objetivo en común que a todos nos beneficie. Y la confianza. Que la confianza tiene que ver con el acuerdo de normas, que yo sé que mi compañero va a hacer, digamos, lo que acordamos, con esas normas construidas entre todos sobre lo que está bien y lo que está mal hacer en función de los valores, ¿sí? En función de los valores grupales. Entonces, si yo tengo cooperación y tengo confianza, tengo las dos herramientas necesarias para constituir un colectivo de trabajo. Si tengo este colectivo de trabajo, entonces puedo transformar el sufrimiento en placer. Entonces, si tengo este colectivo de trabajo, se puede transformar la normalidad sufriendo del trabajo, va a decir Deleuze, porque iba a decir Deleuze que es normal sufrir en las situaciones de trabajo,
Entonces, transformar el sufrimiento en placer. Bien. Otra característica importante de esta clínica es que va a hablar de cuáles son las formas de transformar este sufrimiento en placer. De George va a hablar de que existen las estrategias colectivas de defensa, y además nos va a hablar de que están, digamos, también los juicios de reconocimiento. Que básicamente los juicios de reconocimiento hacen que sientan los trabajadores que su trabajo valió la pena. Ya sea, esos juicios de reconocimiento pueden ser de dos tipos, va a decir de Ayers, de utilidad, que son juicios realizados por superiores, ¿sí? Que hacen que el trabajador se sienta útil, que sirve para eso, que son, bueno, los juicios que dan por ahí los jefes de trabajo o un profesor, etcétera, o sea, quien el trabajador considere como su superior, entre comillas. Y además, el otro juicio es el de belleza, que es este juicio que lo dan los compañeros, los colegas, ¿sí? Sobre lo lindo y lo feo, sobre lo estético, digamos, en ese sentido. Entonces, esos son, digamos, los juicios de reconocimiento que habla de ellos y que permiten, digamos, transformar el sufrimiento en placer, como así también las estrategias colectivas de defensa, que son, digamos, formas colectivas de hacerle frente a situaciones sufrientes de trabajo. Nombra, por ejemplo, que trabajadores de construcción a grandes alturas utilizan las estrategias de género sexuadas de la virilidad para poder hacer frente al miedo que les genera estar a grandes alturas limpiando vidrio, supóngase. Entonces, para poder hacer frente a eso que les genera sufrimiento, que les genera miedo, lo que hacen es generar, digamos, estrategias sexuadas, viriles, de género, donde se hacen los fuertes, los que no tienen miedo a nada, para poder así, digamos, entre todos sostener, digamos, ese miedo y hacerle frente a ese sufrimiento. Pero no tendría sentido si no es adoptada esa estrategia por todo el colectivo. Si hay uno que se baja, digamos, de esa estrategia, no tiene su sentido de defensa. Entonces, por eso es tan importante la constitución de un colectivo previo. Si hay un colectivo, hay transformación de sufrimiento en placer, ¿sí? No quiere decir que siempre, pero una de las condiciones para que se pueda dar es que exista un colectivo de trabajo, si no, es más difícil. Bueno, sabemos que la psicodinámica toma, digamos, el triángulo de la identidad de Sigal para hablar luego de lo que es el concepto de técnica, que esto se encuentra en el texto de el factor humano, en donde Deleuze habla de distintas formas de concebir, digamos, el aspecto humano en el trabajo, y en donde él va a hablar de que está la perspectiva de la falla, después va a hablar de que está la perspectiva de recursos y por último la antropología de las técnicas. Deleuze dice que tanto la perspectiva de la falla como la de recursos son reduccionistas, porque la perspectiva de la falla, que si nosotros hablamos o nos centramos en el paradigma fordista, la perspectiva de la falla simplemente se centra en estudiar este eje que va del ego a lo real. Es decir, estudia simplemente el trabajador en situaciones reales de trabajo, pero se olvida que este trabajador pertenece a un colectivo. Entonces ahí tenemos, digamos, una falencia, o digamos un reduccionismo, porque estaría faltando el análisis social, ¿no? ¿En dónde está inmerso ese trabajador? ¿Cuál es por así decir, el contexto sociohistórico en donde está, ¿sí? Las interacciones que se establecen entre los trabajadores, cómo eso impacta, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que, bueno, hay otra perspectiva, que es la perspectiva de los recursos, que también es reduccionista porque reduce el trabajo a, básicamente, el eje ego-otros,
en donde se olvida de esta parte que es, si bien lo que dice es que, si bien el trabajo está inmerso en situaciones sociales y que el trabajador es un agente social en donde también el trabajo permite la socialización secundaria, además de eso, lo que va a decir es que, bueno, pero se olvida de que hay una cierta materialidad en el trabajo, es decir, que implica siempre también un hacer, y que eso se deja de lado en esta perspectiva de la falla que va del ego a lo real. Entonces, para decir, tenemos que la perspectiva de la falla va en este eje, de la de recursos va en este otro, y entonces de ellos habla de que existe una tercera corriente que es la antropología de las técnicas, que logra aunar estos tres, ¿sí? Porque va a decir la antropología de las técnicas que la técnica, en el trabajo, es un acto tradicional eficaz. ¿Qué quiere decir esto? La técnica es un acto tradicional eficaz. Es un acto porque siempre, digamos, en un trabajo implica un hacer, ¿sí? Entonces, ese hacer o implica también enfrentarse a situaciones reales que el trabajador tiene que encontrar formas de realizar la actividad que antes no estaban prescritas. A su vez, desde la perspectiva de también, bueno, es un acto, es tradicional porque ese hacer está enmarcado en una tradición, en ese saber, digamos, el hacer en el trabajo está enmarcado en una tradición, es decir, que la forma sobre cómo hacer la actividad, sobre cómo hacerla mejor, implica, digamos, una tradición, una construcción de saberes a lo largo de las generaciones que va formando una tradición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros quizás nos incorporamos quizás por primera vez en un trabajo, podemos ver cómo ya existen, digamos, ciertas formas de hacer la actividad que ya están más o menos trabajadas desde antemano en ese lugar, y que ahí entonces te decimos que esa tradición, ese conocimiento se fue construyendo colectivamente en el tiempo por los trabajadores que han, digamos, estado ahí. Y a su vez va a decir que es un acto, es tradicional y es eficaz. Entonces es eficaz porque, a ver, mi acción, mi hacer, va a tener sentido siempre y cuando haya un otro que lo juzgue como bien o para mal, pero, a ver, ese hacer no tiene sentido o no cobra eficacia si no hay un otro que a través de sus juicios valore eso que yo hago y entonces pueda cobrar, digamos, por así decir, eficacia ese acto, porque si no es reconocido, deja de, digamos, por así tener eficacia, y entonces, bueno, el sufrimiento no se puede transformar en placer porque obviamente no estaríamos teniendo los juicios de reconocimiento. Esto así como muy grandes rasgos, ¿no? Después, esto es con respecto a la antropología de las técnicas, esta como triangulación, ¿sí? Y bueno, y él va a decir entonces que es la perspectiva más crítica y que permite, digamos, integrar los tres ejes del triángulo sin saltearnos ninguna parte, ningún eje. Por eso lo considero como la más abarcativa, y dice que tanto la de la falla como la de los recursos son reduccionistas. Ahora, también va a decir, desde la clínica de la psicodinámica, que el hecho de cortar, digamos, a cualquier parte del triángulo, ya sea acá, acá o acá, va a generar distintos tipos de alienaciones. Puede ser alienación mental, alienación social o alienación cultural. Van a ser los tres tipos de alienaciones que va a hablar de Jules y que van a generar, digamos, por así decirlo, patología laboral cuando se corta o se cuarta, digamos, al trabajador en alguna parte del triángulo, ya sea acá, acá o acá, ¿sí? Y va a hablar, pues, entonces de las tres relaciones, de las tres alienaciones, alienación mental, social y cultural. Bueno, esos grandes rasgos de Jules, y la metodología que propone Jules, obviamente son los grupos de discusión, ¿sí? Contradictoria, con lo que se busca es
que en grupo se pueda hablar, digamos, del sufrimiento, dar lugar a la palabra y que a través de la palabra pueda ponerse, digamos, manifestarse el sufrimiento, las situaciones que generan sufrimiento en el trabajo, y que de esa forma, digamos, a través de expresar el sufrimiento, los trabajadores puedan, primero que ya el hecho de hablarlo ya genera como un alivio, y en segunda instancia, encontrar estrategias para poder transformar ese sufrimiento en placer. Bueno, en grandes rasgos, conceptos fundamentales de la psicodinámica, hay millones más, pero los más importantes a la hora de tener en cuenta como una guía. Además de esto, otra clínica que nosotros tenemos es la ergología, que el representante es Schwartz. ¿Sí? Esto ya se vio para el primer parcial, justamente esta clínica es la que se evaluó, digamos, que ergología no quiere decir que igual que ergonomía, la ergología también es una clínica que estudia, digamos, las normas antecedentes del trabajo, es decir, cómo, digamos, el trabajador está constantemente arbitrando entre lo que son los usos de sí por sí, es decir, cómo él, a partir de los valores que fue construyendo a lo largo de su trayectoria laboral, de su historia de vida laboral, permitió en algún punto, digamos, construir valores acerca de cómo usarse él mismo como recurso para poder lograr los objetivos que se propone. Y estos objetivos a lograr están dados muchas veces por los propios valores que fueron, digamos, construyéndose a lo largo de su trayectoria laboral. Por eso es tan importante entender la trayectoria laboral, es decir, cuál fue todo el recorrido que precede, digamos, a ese trabajador, para poder así entender cómo impacta en la planificación futura del trabajo y de las expectativas que tiene. Entonces tenemos los usos de sí por sí, los usos de sí por los otros, que es justamente los usos de sí por los otros, es como el trabajador, a partir de las normas que se crean en colectivo, las aplica y las utiliza para poder lograr los objetivos propuestos. Entonces tenemos esto de usos de sí por sí, usos de sí por los otros, y que también, digamos, desde la ergología, lo que se propone es que siempre va a haber un desfasaje entre lo que el trabajador se propone como plan a hacer y lo que finalmente hace. Porque en ese espacio entre lo que se propone hacer y lo que hace, ocurren cosas, acontecimientos que solamente van a poder entenderse en situación. Esta corriente de la ergología es una corriente que sale de la filosofía, ¿sí? Bueno, lo aclaro para que, recordemos o refresquemos un poco la memoria sobre esta clínica. Y también esta clínica utiliza los grupos de discusión como metodología para intervención, para que se hablen acerca de cuáles son las normas antecedentes y para lo que se dé lo que va a decir Schwartz, que es las renormalizaciones, es decir, encontrar nuevas formas de normalizar las formas de hacer el trabajo, ¿sí? Entre otras cosas. Y finalmente tenemos otra clínica que es la psicosociología, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Bueno, la representante de esta clínica es Lhuillier, Dominique Lhuillier. Y esta autora va a proponer que el trabajo es una institución, ¿sí? Que lo que hay que digamos, preservar es el trabajo como institución social, que permite a los individuos integrarse a la sociedad, la sociabilización, permite entender, digamos, cómo es el interjuego entre el psiquismo y lo social, ¿sí? Porque la psicosociología del trabajo lo que busca es entender cómo es ese interjuego entre lo que es el psiquismo y lo social, y cómo lo social se mete en el psiquismo, y para eso, estudia varios autores como son Marx, Freud, toma los aportes de Freud desde el texto que habla de la cultura, ¿sí? El malestar en la cultura, toma los aportes de Carlos Marx desde el texto de El Capital, ¿sí?
y de diferentes otros autores que se van a nutrir la psicosociología para poder entender cómo está relacionado el psiquismo o el funcionamiento psíquico con las estructuras sociales y cómo las estructuras sociales, la incorporación de valores, de las normas, de la moral, etc., es, digamos, o moldea, por así decir, las aspiraciones en el trabajo, las valoraciones con respecto al trabajo, las aspiraciones que puede llegar a tener el trabajador en relación a la situación social en donde él se encuentra. Entonces, por eso, la psicosociología también se centra en estudiar mucho lo que es la demanda, ¿sí? Se centra mucho de la teoría, explicar que debemos escuchar la demanda del trabajador y no simplemente ir a un encargo, a lo que se pide que haga, o que, digamos, imaginemos que nosotros somos psicólogos laborales, no tenemos que responder al encargo que nos viene de arriba, de decir, bueno, tienen que intervenir ustedes porque está pasando tal cosa, sino trabajar con los propios trabajadores, que son ellos los mismos los que van a identificar malestares, y básicamente lo que propone esta clínica es trabajar justamente con esto, con la demanda de los trabajadores, para poder así, bueno, al escucharlos, al trabajar en grupo también, porque la metodología es grupal, encontrar nuevas formas de vínculos y de analizar, digamos, al trabajo como una institución en donde básicamente están inmersos distintos individuos provenientes de una misma sociedad que a su vez tiene distintos tipos de niveles socioeconómicos, socioculturales que muchas veces en un mismo trabajo confluyen esos distintos niveles, y es interesante ver cómo, digamos, se dan los juegos de poder, también eso lo nombra, en las situaciones laborales. Bueno, eso a muy grandes rasgos es básicamente lo que estudian las 4 clínicas, ¿sí?, del trabajo. Recordemos, son 4, que son la clínica de la actividad, la psicodinámica, la ergología y la psicosociología, ¿sí? Son 4 clínicas que nos permiten a nosotros entender la organización, no, más que la organización, entender, digamos, o poder ver con distintas ópticas las situaciones laborales y